Aquella tarde, el millonario cruzaba la plaza en su silla de ruedas, mostrando la misma arrogancia de siempre. Fue entonces cuando vio un pequeño puesto improvisado con un cartel escrito a mano: «Milagros por $1». Se acercó riendo, se burló de la niña detrás de la mesa y lanzó un desafío cruel. «Si me curas, no te doy $1, te doy $1.000.000». Lo que él no sabía es que la silla de ruedas no permanecería ocupada por mucho tiempo. El sol de la tarde caía a plomo sobre la plaza, reflejándose en los vidrios de los edificios y calentando las piedras irregulares del empedrado. Benjamín, de 41 años, avanzaba en su silla de ruedas con el mismo aire soberbio que heredó de su padre, Damián, fundador de las empresas de la familia y un hombre cuya arrogancia era casi una marca registrada. Creció viendo a su padre tratar a todos los que estaban por debajo de él como piezas reemplazables y aprendió a hacer lo mismo hasta superar al maestro. Ahora, como presidente del imperio, llevaba esa prepotencia como un trofeo. 10 años antes, un accidente de moto lo dejó parapléjico, pero lejos de suavizar su carácter, solo reforzó su creencia de que el mundo debía inclinarse ante él. Su mirada recorrió la plaza hasta fijarse en algo que desentonaba con la prisa general. Un puesto improvisado, hecho de madera y tela gastada, con un cartel escrito a mano: «Milagros por $1». Detrás de él, una niña con blusa blanca y el cabello recogido, con expresión serena, lo observaba como si ya supiera que él vendría. Benjamín se acercó, soltando una breve risa. «¿Milagros, eh?», dijo con la voz cargada de ironía. «Déjame adivinar. Rezas, chasqueas los dedos y... ¡puf! ¿Problema resuelto?». La niña sostuvo su mirada sin pestañear. «Me llamo Ariana y no es así como funciona», respondió tranquila. «Yo no hago nada sola. Es Dios quien lo hace». Benjamín se inclinó ligeramente hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios. «Ah, claro, Dios. Porque Él, en medio de todo lo que tiene que hacer, va a detenerse para cuidar de un extraño en una plaza, y por $1. Si usted cree, Él puede hacerlo ahora», dijo ella con una firmeza que irritaba. «No se trata del dinero. Se trata de fe». El millonario soltó una carcajada alta, llamando la atención de los transeúntes. «Fe», repitió como si la palabra fuera un chiste. «He escuchado demasiadas promesas en esta vida, niña. ¿Y sabes qué aprendí? Que quien promete milagros entrega decepciones». Ariana no retrocedió. «Yo no prometo nada, pero sé que Dios puede sanarlo». Él suspiró, teatralmente aburrido, y luego lanzó el golpe final, el que creía que pondría fin a aquella conversación absurda. «¿Sabes qué? Si tú me curas no te doy $1. Te doy $1.000.000, un cheque firmado ahora mismo. ¿Aceptas?» «Acepto», dijo ella sin dudar, como si la cantidad no tuviera ningún peso. Benjamín arqueó las cejas, sorprendido de no ver codicia en sus ojos. «Entonces vamos, muéstrame el poder de Dios». La niña rodeó el puesto, se detuvo frente a él y colocó sus pequeñas manos sobre las suyas. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a murmurar palabras suaves, casi inaudibles. Su rostro parecía ajeno al bullicio de la plaza. Había en él una concentración que contrastaba con la risa burlona de Benjamín. Él miraba alrededor, alzando la voz para que otros lo escucharan. «Miren, amigos, terapia espiritual de bolsillo», dijo, arrancando risas de dos jóvenes que pasaban. Después de unos minutos, Ariana abrió los ojos y retrocedió, aún con la misma expresión serena. Benjamín miró sus piernas, hizo el gesto de mover las manos en la rueda de la silla y soltó una risa estruendosa. «¿Listo? ¿Eso es todo? Pensé que al menos vería unas luces parpadeando, un ángel bajando, un rayo levantándome. ¿Nada de eso?», negó con la cabeza, riendo con desprecio. «Ni por $1 vales, niña, mucho menos por $1.000.000. Quédate aquí vendiendo sueños baratos, a ver si aparece alguien más ingenuo que yo».
Hizo un leve ademán, girando la silla para irse. La niña no dijo nada. Solo lo observó con esa misma mirada fija, cargada de confianza y fe, como si supiera algo que él no era capaz de comprender. Esa mirada lo siguió incluso cuando ya se mezclaba con la multitud, dejándole una extraña sensación que no quería admitir que sentía. Después de dejar la plaza, Benjamín encontró a su chofer particular recargado en el reluciente auto negro. Entró al coche con la misma postura arrogante de siempre y ordenó, sin siquiera mirarlo, «A casa». El vehículo se deslizó por las avenidas iluminadas, pasando frente a vitrinas costosas y fachadas de restaurantes elegantes. Al cruzar los portones de hierro de su mansión, sintió la seguridad familiar de su territorio. Era un palacio moderno, rodeado de jardines impecablemente podados, con columnas imponentes y ventanales amplios. Una vez dentro, se quitó el saco, se sirvió un whisky y se dejó caer en el sillón de la sala principal, todavía riéndose solo. «Milagro por 1.000.000», murmuró, moviendo la cabeza con burla. «Esa niña va a engañar a mucha gente antes de crecer». Tomó el celular y estuvo a punto de escribir un mensaje a un amigo para contarle la escena graciosa del día. Pero en medio de un sorbo de whisky, una sensación extraña recorrió sus piernas. Una punzada repentina, como una corriente eléctrica ligera, subió desde los pies hasta los muslos. Frunció el ceño y movió la pierna instintivamente. Y el músculo respondió. «No», susurró dejando el vaso sobre la mesa. «Esto no es posible». El aire pareció volverse más denso. Con las manos sudorosas, volvió a tocar su pierna, apretando la rodilla, probando si estaba soñando. Más hormigueo. Los muslos temblaban, el corazón se aceleró, golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. Sintió su cuerpo inclinarse hacia adelante y en un impulso se aferró a los brazos del sillón. Lentamente, muy lentamente, se obligó a ponerse de pie. La presión en los pies, el peso real sobre las piernas, todo estaba ahí. Dio un paso, luego otro. El sonido sordo de sus pisadas resonó en el silencio de la mansión. Una risa nerviosa se escapó, pero se apagó al darse cuenta de que realmente estaba caminando. «No, no puede ser», dijo con los ojos muy abiertos. «Esto no es real». Se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. El miedo y la incredulidad se mezclaban en un torbellino dentro de él. Recordó el rostro sereno de Ariana, las palabras murmuradas en la plaza, y se estremeció. Aquello no podía ser coincidencia. No había manera. Tenía que verla. Tenía que arrancarle una explicación o una confesión. Cuando la primera luz de la mañana tocó los altos ventanales de la mansión, Benjamín ya estaba en el auto, solo, conduciendo hacia la plaza. El aire fresco le golpeaba el rostro mientras recorría las calles aún vacías. Llegó con prisa, los ojos escaneando cada rincón hasta encontrarla. Ariana estaba en el mismo lugar, detrás del puesto, bebiendo algo caliente. Al verlo, sonrió como si ya lo supiera. «Ven, quiero que conozcas a alguien», dijo poniéndose de pie. Sin esperar respuesta, empezó a caminar por calles estrechas. Benjamín vaciló, pero algo dentro de él lo empujó a seguirla. Las calles estrechas parecían cerrarse a medida que Ariana avanzaba, y Benjamín la seguía en silencio, intentando entender a dónde quería llevarlo aquella niña. El sol ya alto iluminaba las fachadas desgastadas, resaltando la pintura descascarada y el hierro oxidado de las viejas ventanas. Era un escenario que él no visitaba, no por falta de tiempo, sino por elección. Para él, lugares así pertenecían a un mundo distante, casi invisible. Sin embargo, había algo en la forma en que Ariana caminaba, firme y sin vacilar, que le impedía cuestionarla. Simplemente la seguía, con pasos medidos, como si lo arrastrara un hilo invisible. Se detuvieron frente a una casa azul deslavado, cuya puerta de madera permanecía entreabierta. Un aroma a café recién hecho escapaba hacia la calle,
mezclándose con el olor a pan recién horneado. Al entrar, Benjamín fue envuelto por una atmósfera tan distinta a la de su mansión que casi sintió un choque. La sala era sencilla, pero arreglada con un cuidado que no se veía en casas lujosas. Un mantel floreado sobre la mesa, repisas con pequeños floreros de flores silvestres, fotografías antiguas cuidadosamente alineadas en la pared. Y, en un rincón, una vieja vitrina guardaba vajilla modesta, pero brillante de tan limpia. Sentada a la mesa, una mujer se levantó al verlos. Tenía la piel levemente quemada por el sol, el cabello oscuro recogido en un moño sencillo y una mirada profunda que no se apartó de él ni un instante. Benjamín, instintivamente, sostuvo la mirada, pero percibió algo extraño, una sensación incómoda de familiaridad que no lograba identificar. Ariana se acercó a la mujer y le tomó la mano. «Quiero que conozcas a alguien», dijo la niña, echando una rápida mirada a Benjamín. «¿Y usted es?», preguntó él con la voz cargada con ese tono de autoridad que usaba en reuniones. La mujer sonrió con contención, como si hubiera ensayado ese momento durante años. «Creo que la respuesta a eso no es tan sencilla», respondió, desviando brevemente la mirada hacia Ariana. Benjamín frunció el ceño. «¿Qué hacemos aquí al final?». Su paciencia comenzaba a agotarse, pero, curiosamente, no lograba simplemente darse la vuelta e irse. Ariana soltó la mano de la mujer y dio 2 pasos al frente. «¿Recuerdas a Delia?», preguntó con voz suave pero cargada de intención. El nombre golpeó a Benjamín como un recuerdo lejano. Delia había sido una antigua cocinera de la mansión donde creció, siempre sonriente, siempre con un plato caliente en las manos. «Claro que la recuerdo», dijo más bajo casi para sí mismo. «Desapareció de repente, cuando yo era niño». «No desapareció por decisión propia», intervino la mujer con un brillo contenido en los ojos. «Fue obligada a irse». Benjamín miró a ambas, sintiendo que el aire se volvía más pesado. ¿Obligada? ¿Por quién? El silencio que siguió fue como un nudo en el pecho. Ariana respiró hondo, dio un paso más hacia él y habló con firmeza. «Por Dario, tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Benjamín permaneció inmóvil, intentando comprender. «¿Y qué tiene que ver eso contigo?», preguntó con un tono más duro, casi defensivo. La niña miró a la mujer y luego volvió a fijar los ojos en él. «Porque ella», señaló a la mujer, «es hija de Delia, y tu padre también es su padre». El mundo pareció girar. Benjamín sintió que el estómago se le revolvía y cada músculo de su cuerpo se tensó. La mujer, ahora con los ojos llenos de lágrimas, completó: «Me llamo Joaquina y soy tu hermana. Ariana es tu sobrina». El silencio que siguió no fue solo ausencia de sonido, fue un peso casi tangible. Benjamín la miraba como si intentara encajar un rostro desconocido en las piezas de un rompecabezas de su infancia. Y, detrás de toda la incredulidad, algo en él sabía que aquello no era mentira. Pero si era verdad, significaba que su padre había mentido toda la vida. Benjamín salió de la casa de Joaquina como si estuviera en otro cuerpo. El aire de las calles estrechas parecía más denso, pesado, como si cargara sobre los hombros no solo su propio peso, sino décadas de mentiras, secretos y omisiones que le oprimían el pecho. Las palabras «soy tu hermana» no salían de su mente, repitiéndose como un martilleo constante. Cada recuerdo con su padre, las cenas formales, las conversaciones sobre honor e imagen impecable, las lecciones de dureza, ahora se distorsionaban y adquirían un tono oscuro. Sentía que todo había sido construido sobre cimientos podridos. No perdió tiempo. Con pasos firmes se dirigió al coche, entró en silencio y en su mente solo pasaba una dirección: la mansión de su padre. El silencio dentro del vehículo era casi sofocante. Tamborileaba los dedos en el apoyabrazos,
un gesto automático que delataba su inquietud. Las calles parecían avanzar más despacio, como si el propio tiempo quisiera prolongar ese momento antes de la explosión. Cuando los portones de hierro de la mansión se abrieron, no esperó a que el coche se detuviera por completo. Salió con pasos largos, cruzando el jardín impecable sin notar la simetría de las flores que tantas veces había elogiado. Empujó las puertas dobles y entró en el amplio pasillo. El sonido de sus pasos resonaba sobre el mármol, mezclándose con el latido acelerado en sus oídos. Llegó al despacho. Su padre estaba ahí, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, rodeado de estantes llenos de libros caros y fotografías enmarcadas de una vida perfecta. Firmaba documentos con una pluma de oro, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Al levantar la vista y ver a su hijo de pie sin la silla de ruedas, arqueó las cejas con una breve y contenida sorpresa. «Veo que ha ocurrido algo inesperado», dijo, con una sonrisa seca. «Pero, ¿a qué debo el honor de tu visita?» Benjamín cerró la puerta detrás de sí con fuerza, el golpe resonando en la habitación. «Me negaste una hermana y una sobrina», comenzó con voz grave y cargada de furia contenida. «Expulsaste a Delia, la obligaste a criar sola a su hija, y todavía tuviste el descaro de vivir todos estos años como si nada hubiera pasado». Damián se recargó en la silla, cruzando los brazos con la calma de quien observa un juego predecible. «Ah, así que finalmente lo supiste». Su voz era casi desinteresada, sin un rastro de arrepentimiento. «Hice lo que era necesario. En aquel tiempo, la reputación lo era todo». Benjamín avanzó, apoyando las manos sobre el escritorio como un depredador a punto de atacar. «Siempre me enseñaste que había que ser duro, implacable, que a quien estuviera debajo de mí debía tratarlo con frialdad, como si no fuera una persona. Pasé toda mi vida siguiendo ese ejemplo, tratando de ganarme tu aprobación. Lo hice creyendo que me convertía en el hombre que querías que fuera, pero nunca supe las cosas que realmente hacías a escondidas». Su voz temblaba, no de debilidad, sino de indignación. «Me convertiste en un monstruo sin corazón, igual que tú, y yo ya no quiero ser así». Damián entornó los ojos, pero mantuvo una expresión serena, casi aburrida. «Siempre fuiste libre de elegir, Benjamín. No me culpes a mí por las decisiones que tomaste. Yo era un niño, y tú eras mi padre». Benjamín alzó la voz señalándolo con el dedo. «No había elección. Tú eras el ejemplo que tenía. Moldeaste mi visión del mundo, me enseñaste a ver a las personas como piezas desechables, y ahora descubro que, mientras yo te imitaba para ganarme tu respeto, tú eras mucho peor de lo que jamás imaginé». Su padre, impasible, apoyó la barbilla en la mano. «¿Y qué? El mundo es así, gana quien sabe jugar». «No, padre, gana quien no pierde el alma en el proceso». Benjamín respiró hondo, como si fuera la primera vez en años que decía algo en lo que realmente creía. «Y yo estoy cansado de vivir en tu sombra». El orgullo herido de Damián se tradujo en una frialdad cortante. «En ese caso, considérate fuera de la familia. Estás desheredado. Toda la fortuna, las empresas, las propiedades, nada de eso será tuyo». Un silencio denso cayó sobre la sala. Entonces Benjamín enderezó la postura, mirándolo con una calma que desafiaba la tormenta que llevaba dentro. «Quédate con todo. Yo ya encontré algo mucho más valioso». Se dio la vuelta y salió, sin darle a Damián el gusto de ver la más mínima vacilación. Mientras cruzaba el pasillo, sintió como si una puerta invisible se cerrara detrás de él para siempre. Pero en lugar del peso que esperaba sentir, había una extraña sensación de alivio. Por primera vez, comprendía que no tenía que cargar con el legado oscuro de su padre, y, sin darse cuenta, su arco de redención acababa de comenzar. La llovizna de la madrugada había dado paso a un cielo claro y soleado, cuando Benjamín estacionó el coche frente a la casa azul deslavada. El sonido distante de voces y el aroma a café recién hecho que escapaba por la puerta entreabierta
creaban un contraste casi doloroso con la mansión silenciosa que había dejado atrás. En la carpeta de cuero a su lado descansaba un cheque firmado por $1.000.000. Para él era más que una cantidad, era un símbolo. Un gesto que de algún modo creía que podría saldar una deuda invisible con aquella niña. Pero en el fondo había algo más. Tal vez también fuera un intento de comprar su propia paz. Al tocar la puerta, fue Ariana quien atendió. Llevaba la misma blusa blanca de la primera vez que se encontraron y su cabello estaba recogido de forma simple pero impecable. Sus ojos, serenos y directos, lo hicieron dudar un instante antes de hablar. «Vine a cumplir mi promesa», dijo él entrando con pasos firmes. Joaquina apareció en la sala secándose las manos con un trapo de cocina. Una ligera sonrisa de sorpresa se dibujó en sus labios, pero no dijo nada. Benjamín colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió despacio, como si el propio acto fuera parte de un ritual. Tomó el cheque y se lo extendió a Ariana. $1.000.000. Es tuyo. Su voz era firme, pero había un rastro de vulnerabilidad escondido en el fondo. La niña miró el papel, luego a él con una calma que lo desconcertó. «No quiero dinero», respondió sin alzar el tono. Benjamín arqueó las cejas, casi ofendido. «¿No quieres dinero? Ariana, ¿tienes idea de lo que puedes hacer con esto? Puedes cambiar tu vida, comprar una casa, viajar por el mundo». «No quiero nada de eso», interrumpió ella moviendo levemente la cabeza. «Te quiero a ti. Quiero familia». El silencio que siguió fue casi tangible. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho, rompiendo capas de cinismo que él ni siquiera sabía que aún llevaba. Se quedó ahí, inmóvil, mirando a aquella niña que lo observaba sin miedo, sin interés en lo que él poseía, solo en lo que él era, o podía llegar a ser. Y fue en ese instante que lo comprendió. Nadie jamás lo había pedido a él. Siempre pedían su poder, su dinero, su influencia. Ariana quería a la persona detrás de todo eso. Intentó responder, pero la voz simplemente no salió. Sintió un nudo formarse en la garganta, un calor pesado invadiéndole el pecho. Inspiró hondo y dejó que las palabras escaparan, casi como un desahogo. «Estoy roto, sin rumbo, ya ni sé quién soy». Cerró los ojos un instante como si admitirlo le costara. «Necesito ayuda, necesito que alguien me guíe, porque no sé vivir así». Ariana dio un paso al frente y tomó sus manos. «Nosotros podemos ayudarte», dijo, firme. Joaquina se acercó y agregó, «Si tú lo permites, no tendrás que pasar nada más solo». Fue como si una represa se rompiera dentro de él. Benjamín, el hombre que se enorgullecía de nunca mostrar debilidad, se permitió simplemente abrazar a Ariana. Sintió el suave olor a jabón en su cabello y algo dentro de él que llevaba mucho tiempo dormido comenzó a despertar. Luego se volvió hacia Joaquina. Se miraron por unos segundos y él dio un paso vacilante antes de rodearla con un abrazo fuerte, como si intentara compensar los años perdidos. «Nunca lo supe, pero ahora que lo sé, prometo que no me volveré a alejar». Su voz estaba quebrada. Joaquina lo sostuvo con firmeza y respondió, «Ya no estás solo, Benjamín». Cuando se separaron, Ariana observaba la escena con una leve sonrisa y el aire en la sala parecía más cálido, más lleno. Había ahí un entendimiento silencioso. Aquello no era solo la entrega de un cheque, sino el inicio de una familia que, hasta hacía poco, nadie imaginaba posible. Los primeros días estuvieron marcados por una mezcla de extrañeza y descubrimiento. Benjamín, acostumbrado a vivir en un silencio casi absoluto en su mansión, ahora despertaba con el sonido de voces, pasos apresurados y el aroma constante de café recién hecho que venía desde la cocina. Las paredes sencillas de la casa azul deslavada parecían guardar un calor que él nunca había sentido en los fríos e impecables pasillos de su anterior hogar. La rutina comenzaba temprano. Ariana lo llamaba para desayunar
y aunque no tuviera hambre, él se sentaba a la mesa solo para escuchar las historias que ella contaba, sobre la escuela, los amigos del barrio y los pequeños sucesos de la vecindad. Joaquina, con su carácter tranquilo y firme, asumió de manera natural el papel de puente entre dos mundos tan diferentes. Entre una receta y otra, hablaba sobre Delia, sobre cómo su madre enfrentó dificultades sin perder la dignidad y sobre los valores que había intentado transmitirle a su hija. Benjamín escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como quien intenta recuperar algo que nunca vivió. A veces, sentía un nudo en el pecho al pensar en cómo habría sido su vida si hubiera conocido a Joaquina antes, pero ahora estaba decidido a no perder más tiempo. Las tardes estaban reservadas para paseos que, para él, eran casi una experiencia nueva. Ariana lo llevaba a la plaza donde todo había comenzado, mostrándole cada puesto de periódicos, cada vendedor de helados, cada rincón que consideraba especial. Lo más sorprendente era que en esos momentos él no se sentía un hombre rico o importante, solo un tío, o tal vez un padre, redescubriendo el mundo a través de los ojos de una niña. Y eso, comprendió, era un tipo de riqueza que nunca había experimentado. Por la noche, la casa se llenaba de una calidez difícil de explicar. Ariana adoraba enseñar recetas de su abuela Delia, y no importaba el resultado final. Lo importante era el desorden en la cocina, las risas, el olor de los condimentos esparciéndose por el aire. Benjamín, que siempre había comido en restaurantes caros o en cenas preparadas por chefs reconocidos, se sorprendía del placer que encontraba al cortar verduras, lavar platos o simplemente observar la olla burbujeando. En esos momentos se sentía parte de algo más grande, algo que no podía comprarse. También había momentos solo de él y Joaquina, largas conversaciones en la terraza, a veces en silencio, a veces llenas de recuerdos y preguntas. Hablaban de la infancia que nunca compartieron, de los miedos que ambos tenían y, poco a poco, se iba forjando una relación de hermanos. El abrazo que compartieron el día que se conocieron había sido solo el inicio. Ahora había un lazo silencioso y profundo, construido en la confianza y el deseo mutuo de recuperar el tiempo perdido. Ariana, siempre en el centro de todo, parecía comprender la importancia del papel que desempeñaba. Era ella quien reunía a todos en la mesa, quien insistía en que Benjamín saliera de su improvisada oficina para jugar, quien aparecía con dibujos para mostrar o historias inventadas para contar. Benjamín comenzó a notar que, cuanto más tiempo pasaba con ella, más se deshacía su antigua dureza, como si las murallas que había levantado durante toda su vida se estuvieran derrumbando poco a poco. El hombre que antes vivía rodeado de lujo y aislamiento, ahora se encontraba en medio de risas, discusiones sobre qué película ver e incluso pequeñas disputas sobre quién lavaría los platos. Y aunque nada de eso tuviera la grandiosidad de los negocios que solía manejar, la sensación era infinitamente más satisfactoria. Era como si estuviera recuperando algo que ni siquiera sabía que había perdido, una parte esencial de sí mismo. Y en el fondo, sabía que esta nueva vida aún guardaba desafíos, pero también promesas que estaba dispuesto a vivir. La tarde caía con nubes pesadas y un viento húmedo que anunciaba lluvia. Afuera, el cielo, antes azul, se teñía de gris plomo, y en pocos minutos la tormenta se instaló. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina se mezclaba con el aroma de frutas frescas que Ariana cortaba con cuidado sobre la encimera. Benjamín, a su lado, se permitía un raro momento de ligereza, ayudando a colocar las rebanadas en una charola, mientras Joaquina secaba los trastes, tarareando en voz baja. El ambiente era acogedor, cálido, protegido del mundo, hasta que 3 golpes fuertes y decididos resonaron en la puerta, rompiendo el clima como un cristal hecho añicos. Benjamín levantó la mirada hacia Joaquina, quien, por reflejo, frunció el ceño. Ariana, aún con el delantal puesto,
Dejó con cuidado el cuchillo y caminó hacia la puerta. Al girar la perilla, la imagen que apareció cambió instantáneamente el aire de la sala. Ahí estaba Damián. No el mismo Damián imponente, dueño de la sala de juntas, sino un hombre visiblemente abatido. Su traje gris oscuro, húmedo en los bordes, se pegaba ligeramente a su cuerpo. El cabello canoso, normalmente impecable, estaba desordenado, y sus manos, aunque intentaban mantenerse firmes, delataban un leve temblor. ¿Puedo pasar? Su voz sonó baja, quebrada, distinta a todo lo que Benjamín recordaba. El hijo tardó en responder, apoyando las manos en la encimera, sintiendo un peso en la espalda que no tenía nada que ver con esfuerzo físico. «No sé si sea una buena idea», dijo, dejando entrever la frialdad. Damián respiró hondo, como quien necesita reunir todo el valor antes de dar el siguiente paso. «He venido a pedir disculpas». La sala quedó suspendida en un silencio denso. Joaquina observaba con ojos atentos, registrando cada gesto, mientras Ariana, sin vacilar, dio un paso hacia un lado, abriendo espacio para que él entrara. El sonido apagado de sus botas húmedas sobre el piso resonaba como recuerdos amargos en la mente de Benjamín. El hijo cruzó los brazos, y su voz llegó cargada de ironía. «¿Disculpas? ¿Crees que disculpas borran años de mentiras? Pasaste toda mi vida moldeándome para ser como tú, duro, frío, calculador. Me enseñaste a medir el valor de las personas por lo que podían darnos. Seguí todo, cada gesto, cada palabra, pensando que así ganaría tu aprobación, y mientras me convertía en el hombre que querías, tú destruías vidas a escondidas». Damián lo escuchó en silencio, pero al volverse hacia Joaquina, sus ojos ya brillaban con lágrimas contenidas. Se acercó despacio, como si cada paso fuera también una súplica silenciosa para que ella no se apartara. Se detuvo frente a ella y a Ariana, respiró hondo y dejó que las palabras salieran con esfuerzo. «Joaquina, hija mía». Su voz se quebró en medio del nombre. «Fallé contigo antes incluso de conocerte. Te robé la oportunidad de crecer con un padre, y le robé a Ariana la oportunidad de tener un abuelo desde el principio». Pasó una mano por el rostro, intentando contener la emoción. «Si ustedes me lo permiten, quiero estar presente. No como una visita ocasional, sino como alguien que participa, que ayuda, que construye. Sé que es tarde, pero no quiero que el poco tiempo que me queda se desperdicie lejos de ustedes». Joaquina lo miró fijamente. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, y sus ojos llenos de lágrimas dejaban claro que la lucha interna entre el rencor y la compasión era intensa. Pero cuando habló, su voz fue firme. «Lo que hiciste dejó cicatrices profundas. No es fácil borrar años de dolor, pero el rencor no cura nada. Si realmente quieres estar presente, tendrás que demostrar día tras día que estás aquí para quedarte. Y, si lo haces, te dejaré intentarlo». Ariana dio un paso adelante, acercándose a su abuelo. Sus pequeñas manos tomaron las de él, cálidas contra el frío de sus palmas mojadas. «Yo creo que las personas pueden cambiar», dijo mirándolo directamente a los ojos. «Y si yo te di una segunda oportunidad, es porque creo que Dios también puede cambiarte, pero tienes que dejarlo entrar». Benjamín, de pie a pocos pasos, observaba la escena con una mezcla de desconfianza e impacto. No era solo el contenido de las palabras, sino lo que llevaban implícito. Por primera vez, veía a su padre en una situación donde no podía comprar respeto ni imponer autoridad. Damián, ahí, era solo un hombre intentando encontrar un lugar que había abandonado por orgullo. El silencio que siguió se rompió cuando Damián extendió la mano hacia su hijo. Benjamín miró a Ariana, que asintió con una sonrisa casi imperceptible. Lentamente aceptó el gesto. El apretón fue firme pero breve, cargado de una tensión que al mismo tiempo se mezclaba con un tímido inicio de esperanza. Por primera vez estaban todos en el mismo espacio, no como adversarios,
sino como personas que intentaban, de alguna manera, recuperar lo que el tiempo se había llevado. La mañana amaneció con un brillo distinto. El sol se filtraba entre nubes ligeras, proyectando haces dorados que atravesaban las ventanas de la casa azul y danzaban sobre el piso gastado, como si quisieran formar parte de ese momento. El aire estaba limpio, impregnado con el olor del pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina y se mezclaba con el aroma del café fuerte que burbujeaba en la cocina. Pero más que eso, había algo en el ambiente que no provenía de ningún olor o sonido. La sensación de que esa familia, tan improbable meses atrás, finalmente estaba unida. En la cocina, Ariana giraba por la sala con una energía contagiosa. Sostenía un sobre colorido en las manos, agitándolo para que todos lo vieran. «Abuelo, mira, hice un dibujo especial para llevar hoy», dijo, entregándole el sobre a Damián, quien lo tomó con cuidado como si fuera un tesoro. Él sonrió, pero no una sonrisa automática o de compromiso, sino una sonrisa cargada de verdadera ternura. «Está precioso, mi niña. ¿Y sabes algo? Nunca imaginé que escuchar a alguien llamarme abuelo pudiera significar tanto». Su voz se quebró levemente y desvió la mirada por un instante para controlar la emoción. Benjamín, sentado a la mesa, levantó una ceja con una media sonrisa. «¿Y yo? ¿No me gano un título especial también?». La niña sonrió de oreja a oreja y corrió hacia él abrazándolo por los hombros. «Tú eres el tío», dijo con convicción. «El tío que se levanta temprano solo para ir conmigo a comprar pan y vuelve con el doble de lo que necesitábamos». Benjamín rió, atrayéndola más hacia él. «Bueno, ser tío tiene sus ventajas, especialmente cuando me haces gastar más de lo que debía». Joaquina observaba ese intercambio, recargada en la encimera, con una mirada que mezclaba paz y gratitud. Durante tanto tiempo, su vida estuvo marcada por la ausencia de su padre y la distancia de un hermano que ni siquiera sabía que existía. Ahora veía a los dos juntos, riendo, y sentía como si estuviera viviendo algo que creyó que jamás pasaría. Se acercó, tocó el hombro de su padre y luego el de Benjamín, uniéndolos en un gesto silencioso que decía: «Ustedes son míos ahora, y yo soy de ustedes». Poco después, partieron todos juntos en el coche de Benjamín. Ariana iba en el asiento trasero, entre su tío y su madre, mostrando al abuelo, que iba en el asiento delantero, el pequeño ramo que sostenía con cuidado, margaritas blancas y lirios, las flores con cara de abrazo, como ella las llamaba. «¿Eran las favoritas de la abuela Delia?», preguntó Damián girándose hacia su nieta. «No lo sé, pero creo que combinan con su forma de ser», respondió Ariana, seria, como si fuera una elección sagrada. El camino al cementerio estuvo marcado por conversaciones que mezclaban recuerdos y planes. Joaquina y Benjamín hablaban de las reformas que estaban financiando en la escuela local, mientras Damián comentaba sobre el nuevo centro comunitario que ayudaría a jóvenes de la región a aprender un oficio. Desde que se unieron, padre e hijo habían puesto parte de su fortuna al servicio de la comunidad. Crearon una cooperativa para comerciantes, financiaron la clínica del barrio, remodelaron plazas e iniciaron proyectos que llevaron esperanza a familias enteras. Y en cada uno de ellos, Ariana era una presencia constante, eligiendo libros para la biblioteca, ayudando a repartir despensas, leyendo cuentos a niños más pequeños. Al llegar al cementerio, caminaron despacio entre las tumbas hasta la lápida sencilla de Delia. El viento suave movía las flores alrededor y el canto distante de los pájaros completaba el escenario. Damián fue el primero en arrodillarse. Pasó la mano sobre la piedra fría como si tocara su rostro. «Delia», comenzó con la voz cargada de emoción, «te eché de mi vida por miedo, orgullo y ceguera, y al hacerlo, perdí años que no volverán. Pero hoy estoy aquí, con nuestra hija, y con la nieta que amarías como a nadie. Ellas me llaman padre y abuelo, y prometo que nunca más me iré de su lado». Joaquina se arrodilló junto a él,
y la mano de ambos se encontró sobre la lápida. Mamá, sé que hubo momentos en los que lloraste sola, deseando que las cosas fueran diferentes. Yo también lloré, sin entender por qué mi padre no estaba ahí. Pero, de alguna manera, Dios nos trajo hasta aquí. Y ahora, no importa lo que venga, vamos a caminar juntos. Ariana, que sostenía con fuerza la mano de Benjamín, colocó su dibujo sobre la lápida y habló con sencillez. Abuela, le prometí a Dios que iba a ayudar a nuestra familia a estar unida. Él hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. La niña miró a todos con seriedad, y ese instante, viniendo de una niña, tenía un peso casi profético. Benjamín respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. Pasó el brazo por encima de su hermana y su sobrina, mirando a su padre con una mezcla de desafío y esperanza. Desde hoy, voy a hacer lo correcto por ustedes, siempre. La frase no era solo una promesa, era un compromiso que llevaría por el resto de su vida. El viento sopló un poco más fuerte, haciendo que las flores se mecieran, como si la propia naturaleza reconociera que algo importante acababa de sellarse. Permanecieron ahí por un largo rato en silencio, no como 4 personas marcadas por un pasado de heridas, sino como una familia que, a pesar de todo, eligió el perdón y la reconstrucción. Y al salir del cementerio, ya habían decidido el siguiente paso. Juntos, inaugurarían la nueva biblioteca comunitaria, un espacio que llevaría el nombre de Delia, para que su memoria no solo fuera recordada, sino que siguiera viva en las historias que ayudaría a escribir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.